Bienvenidos a Guanajuato International Film Festival. Estás viendo Uno por Uno, Repercusión. Ya está todo listo para que llegue el gran director de cine Terry Gilliam aquí al foro del International Film Festival en Guanajuato capital. Vamos a ver a todas las personas que se están ya formando para acudir a la conferencia magistral. El hombre fondo del mito virginal y del hombre macho. Se dio el homenaje al gran cineasta Terry Gilliam en la edición número 22 del International Film Festival Guanajuato. Terry Gilliam ha hecho grandes películas, desde El pescador de las ilusiones, una de mis favoritas, hasta, bueno, uno de los homenajes de Heath Ledger, El mundo imaginario del Dr. Parnassus. Más de 120 países en competencia, un panorama completo de la cinematografía mundial. Un festival masivo, incluyente, gratuito. Festival Internacional de Cine, Guanajuato. Y por supuesto regresa ahora Terry Gilliam con El hombre que mató a Don Quijote. Terry Gilliam siempre plasma algo fundamental en sus películas: el imaginario, la imaginación. Terry Gilliam dijo en su conferencia magistral que es la imaginación un lugar que puede ser un paraíso o un lugar que verdaderamente puede ser terrible. Es la imaginación de un hombre que puede provocar el holocausto o que puede provocar la paz social. Cuidado con tu imaginación. ¿Pero qué es la imaginación? ¿Qué es el imaginario? Aquel que creo ser, pero no soy. Para tener imaginación y para tener sueños sinceros, anhelos de amor, tenemos que conectar al centro de nuestro corazón, con nuestra propia esencia, ir a ese viaje tan largo al centro de nuestro propio ser. Y es algo que plasma de manera magistral Terry Gilliam en cada una de sus películas. La imaginación incluso es el escape inmediato para perder sentido de la realidad en todos los seres humanos cuando se topan con el sufrimiento. ¿Cómo hacer a un lado el sufrimiento? El sufrimiento es psicológico. El sufrimiento obliga al ser humano a acceder a mundos imaginarios para poder perder sentido de eso que está padeciendo. ¿Cómo entonces va a ser el hombre para sopesar y para saltar el sufrimiento que es psicológico? El dolor es físico, el sufrimiento es psicológico. Vaya honor recibir en este auditorio a una de las figuras más auténticas y visionarias del cine internacional. Welcome back. We're all going on a great trip. Get in. Terry Gilliam ha sido capaz de conseguir encontrar una voz propia, mientras ha ido puliendo su estilo en la dirección, con una visión muy peculiar del mundo, combinando comedia, fantasía, ciencia ficción, aventura y drama, en medio de un estilo visual único que suele ser hermosamente. Enlightenment in films that are at least honest representation around calling himself Terry Gilliam is at that particular moment. I'm not going to make a film unless I've got total control, and that's why I do so few, I guess. Action, Craig! As long as my name is on the film, what is done to it is done to me. There's no way of separating these two entities. I feel every cut. I'll do anything to make a movie. Can you focus on that one? A lo largo de una notable filmografía,
El también guionista, productor, animador, dibujante y actor ha explorado en diversas formas el tema de la imaginación y su importancia para la vida, exponiendo también rebeldía ante el autoritarismo. Let's go through a magic mirror into a place where your imagination can just flower. Norteamericano de nacimiento y formación, decidiría mudarse a Inglaterra en los años 60, donde conocería a Terry Jones, Eric Idle y Michael Pye, con quienes formó el mítico Monty Python. Siendo poseedor de una mente sumamente creativa y deseoso de contar sus propias historias, Gilliam presentó su primera cinta sin compañeros, Jabberwocky, una fantasía inspirada en el poema homónimo de Lewis Carroll y con la que comenzaba a hacer más claro el rumbo que el realizador tomaría en sus siguientes proyectos. Imagination and madness have always been things I've played with. Después, con Time Bandits, iniciaría la llamada Trilogía de la Imaginación, centrada en la lucha por defender la imaginación y la libertad de pensamiento. La historia sobre un niño que viaja a través del tiempo con un grupo de enanos revoltosos se convirtió en el primer gran film de Gilliam y lo colocó de inmediato como alguien a seguir de cerca. La segunda entrega de la trilogía estaría más inclinada hacia la ciencia ficción, pero sin dejar de respetar el estilo ya mostrado tanto en lo narrativo como en lo visual. Con Brasil, ganadora de 2 premios BAFTA y nominada a 2 Óscares. It's hard to dream a nightmare, but I mean, normally you have reality and dreams. But in this, you have dreams and nightmares. I suppose one has to expect a certain amount. Why? I came into this game for the action, the excitement. Terry is worth working for, you see what I mean? Tends to produce on screen things which other people would never even begin to attempt to produce on screen. La culminación de la trilogía llegaría con la maravillosa aventura de fantasía The Adventures of Baron Munchausen. Sultan, you are still interested in my head. It's yours. I'm tired. Cuya estética significó un parteaguas para el cine fantástico a finales de los 80. Intrigued after Munchausen, which was so big and so rife with problems and difficulties, and yet at the end it's a movie that I think is one of the best things I've done. But with Fisher King, it was a chance to say, all right, let's throw away all of those things that I'm fairly good at doing and concentrate on just these 4 people and tell that story. For a dime you can see Kankakee or Harry or Washington crossing the Delaware. La la la, la la la, la la la, la la. Con The Fisher King, Terry Gilliam entregó una efectiva mezcla de comedia con drama en un relato sobre la amistad, el amor y seguir adelante sin importar las tragedias que se presenten. It gave rise to all kinds of visual possibilities, scenes where all of Terry's, visual imagination could just take flight. You knew you were working with somebody in Terry who permitted a lot, because his imagination permitted a lot. He fights. He's a lion, the director. He won't allow freedom not to exist on that set. And there are people that don't like that. He's Don Quixote. When I read it, I went, oh, this would be great. And my wife read it too and said, yeah. And Terry's one of the only people who could pull it off because he's insane. He's a lot of fun to hang out with. He's got the greatest laugh in the world. He laughs so hard he goes out and fight. How about you? People say, oh, what you're showing on film is very grotesque and odd and bizarre. I say, no, it's just stuff I see. En tu
que parece tener remedio a través de los viajes en el tiempo para cambiar el pasado. There is the Terry Gilliam element, which is where everything is in order, everything is in place. And then there's detail that he needs to get right. Very sad. What year is this? What year do you think it is? 1996. That's the future, James. We were somewhere around Barstow, on the edge of the desert, when the drugs began to take hold. Adaptando la novela homónima de Hunter S. Thompson en la oscura comedia Fear and Loathing en Las Vegas, Gilliam nos llevó por un psicodélico mal viaje de drogas que le voló la cabeza a una generación, otorgándole un estatus de culto a las desventuras en la carrera de un par de extraños personajes que viajaban a toda velocidad hacia el centro de la decadente alma de Estados Unidos. Well, this is how the road works. All energy flows according to the winds of the great magnet. What a fool I was to defy it. The brother's grin, you don't hear you! En una propuesta visual increíble, tomando elementos de cuentos de hadas clásicos, regresó a la fantasía al frente de The Brothers Grimm. I have to do this. Y solo un año después entregó una obra más fuerte en contenido, la poética y perturbadora Kyland. 2, 3, 4. No. That. Hello, I'm Terry Gilliam, and I have a confession to make. Many of you are not going to like this film. Terry's films are always about extraordinary worlds, making them normal, or they're about normal worlds and making them extraordinary. En The Imaginarium of Dr. Parnassus, el director hace una interesante y divertida reflexión sobre las verdaderas consecuencias de las decisiones que tomamos. Con cierta influencia de la leyenda de Fausto, esta cinta también fue una celebración a la vida de su protagonista, Heath Ledger, quien falleció sin alcanzar a terminarla. You know, to think that I could have, changed the world, that I could have made a difference, given people hope. Death is the end of all things. Why, life might be seen as a virus infecting the perfect organism of death. Después del estreno de The Zero Theorem, con una ingeniosa y visualmente llamativa historia de ciencia ficción, en la edición 18 del Festival de Cine de Cannes, Terry Gilliam por fin pudo presentar su proyecto de ensueño, en el cual había comenzado a trabajar desde 1989 y por el cual tuvo que superar toda clase de obstáculos. The Man Who Killed Don Quixote. He has his own way of seeing things, of looking at things, and that's why he makes this incredible film. I just love his movies. Okay, cut right there. Good work. Terry's Don Quixote. He's a genius. Quixote, Gilliam, Quixote, I don't know. I think he's one of those people who brings out the best in you because he's so excited himself. His enthusiasm is infectious. Well, actually, our director, Terry Gilliam, they're really a lot of fun to work with, that's for sure. Thank you to Terry Gilliam, the Terry Gilliam Experience. Un defensor de la imaginación con un sentido aventurero, un creador de realidades paralelas y de mundos fantásticos en los que todo es posible, un visionario contador de historias y un rebelde
que sabe usar la comedia como arma de expresión masiva. Es Terry Gilliam. Esto lo plasma en sus películas Terry Gilliam, el imaginario, la imaginación del hombre, cómo puede ser atroz, cómo puede ser terrible, cómo puede ser increíble, pero al final de cuentas es la puerta para escapar del sentido de la realidad, y siempre en sus películas algo nos vuelve a traer, algo siempre trae de regreso a los personajes principales para que hagan contacto con la realidad. Terry Gilliam fue homenajeado en este festival e hizo estas importantes referencias, comentó esto en su gran homenaje. This is a film that has nothing to do with drugs or drinking or bad behavior. This is a film about good, decent Americans. No drugs were taken while making the movie. No tomaron drogas durante la filmación de la película. I said I was going to take acid when we finished the movie because I had never taken it before. Dijo que iba a tomar LSD al terminar la película porque nunca lo había hecho. And I didn't, though. In the end, I'd never taken acid. And one thing about the film, you'll see Johnny Depp apparently consuming large quantities of cocaine. Bueno, y al final nunca tomó LSD, pero Johnny Depp sí puede, como verán, puede tomar mucha cocaína. It was not cocaine, it was powdered milk for babies. No es cocaína lo que está inhalando, sino es leche de polvo para bebés. But he used so much he was able to breastfeed children afterwards. Y se metió tanto que después podía dar leche a bebés. Anyway, that's enough about the secrets of the making of... What is this film? It's not Lost in La Mancha. And we are not in Guadalajara tonight. No, I don't like it. Revisamos nuevamente la película Fear and Loathing Las Vegas, Miedo y Asco en Las Vegas, dirigida por Terry Gilliam. Fue la película que clausuró oficialmente el International Film Festival de Guanajuato, edición número 22. Y fue una gran experiencia, primero porque el director Terry Gilliam dio sus palabras previas a la proyección de la película. Y la vimos ahí a la intemperie, al aire libre, y fue una gran proyección ya a la medianoche. Y entonces vimos esta película basada en el libro de Hunter S. Thompson, a quien se le acuña de ser responsable de levantar un nuevo giro en los géneros periodísticos, que es el periodismo gonzo, donde el periodista se asume como parte de la historia, de la noticia, y afecta directamente a la noticia e incluso la busca alterar propiamente. Hunter S. Thompson entonces escribe esta historia y se basa Terry Gilliam en contar este libro que escribe Hunter S. Thompson sobre el sueño americano a finales de los 90s, cómo viene el auge de las drogas y cómo viene a afectar a la sociedad americana las drogas. Y lo hace en la sede principal de la Gran Libertad, que son Las Vegas. Ahí llegan nuestros personajes principales. Johnny Depp interpreta al personaje que sería Hunter S. Thompson bajo el seudónimo de Rourke, y lo acompaña a su abogado interpretado por Benicio del Toro. La mancuerna Johnny Depp y Benicio del Toro es verdaderamente espectacular, están tremendamente dirigidos, y Terry Gilliam no escatima en dar un mensaje moral o en regañar o presentar normas o alertar sobre las consecuencias del uso de las drogas. No, simplemente muestra y contempla lo que le pasó a Hunter S. Thompson, cómo lo vinieron a afectar las drogas y cómo vino a hacer esta parte de su vida un viaje psicodélico por el uso indiscriminado de las drogas, la paranoia y el pérdida del sentido de la realidad. Nuevamente, Terry Gilliam ahonda en este sentido del poder de la imaginación, porque las drogas eso hacen. Desprenden una gran imaginación y hacen perder sentido de la realidad al consumidor, y más en estos momentos donde se consumen de forma
indiscriminada para perder literalmente a propósito el sentido de los sentidos, el sentido de la realidad de lo real. Y entonces viene una confusión sobre la circunstancia, el principio de realidad y la relación, la conciencia del ser y su conciencia de cómo se está relacionando con su circunstancia y cómo su circunstancia viene a afectar a su desenvolvimiento, desempeño como ser humano. Esa conciencia se pierde cuando se busca Fear and Loathing in Guanajuato tonight. Can I go home now? Thank you. It's been great being here, and I'm glad we're closing my experience here with what is this film? Fear and Loathing. Desprenderse del sentido de la realidad por medio de la imaginación, en este caso por medio de la inducción del consumo indiscriminado de las drogas. Y entonces, ¿cuál es el sueño americano? Lo que plantea Terry Gilliam. El sueño americano es la libertad, entonces, para poderte enajenar libremente, en este caso por el uso indiscriminado de las drogas. Esa es la gran realidad, un sistema construido para poder libremente enajenarte en tu oficio, en tu trabajo, en las drogas, incluso en una sede principalmente construida para que el sistema funcione así, enajenarte a través de una serie de apegos. Y el apego fundamentalmente es cuando pierdes el sentido de tu identidad, cuando la suples por otra cosa, cuando crees tú que entonces eres y tienes sentido tu vida y tu realización por alguna cosa que complemente y te haga constituir verdaderamente la noción que tienes de ti mismo. ¿En relación a qué? En relación al consumo que tienes sobre una posición social, en qué colonia vives, qué etiquetas usas, en qué coche viajas. Así te puedes constituir, así puedes construir una noción de lo que eres, de ti mismo. Una persona puede sentirse realizada plenamente si viaja en un Lamborghini o si viaja en un Tsuru. Una persona tiene distinta valía si usa un automóvil de cierto precio o un automóvil de otro precio. Ese es el gran sentido de la realización personal, el gran sentido de la noción de tu autoconcepto. Pero el sueño americano ha venido a constituir un sistema que enajena a las personas y que incluso por ya vender a esa tierra como la gran tierra de la libertad y la gran tierra del progreso, hay un juicio, hay una sombra de juicio sobre los lugares de origen que no poseen las características propias que ha venido a presumir el país norteamericano, que ha venido a presumir la propia sede de Las Vegas. Toda esta sombra de juicio la padecen nuestros personajes aquí y es un mensaje verdaderamente peligroso, portentoso. Es una película que hay que ver. Estás viendo Uno por Uno, Repercusión.